Esta obra surge en una sociedad prehispánica en los siglos en que los incas gobernaron el último gran imperio sudamericano antes de la llegada de los españoles, el Imperio Inca, el cual se centraba en el actual departamento del Cusco y se extendía en lo que ahora se conoce como Perú, Ecuador, Colombia, Bolivia, Argentina y Chile. Tuvo su máximo esplendor con el gobierno de Pachacútec Yupanqui, que se convirtió en Inca en 1438. A partir de allí conquistaron más territorios. Su sociedad estaba organizada en 4 suyos, regiones que conformaban el Tahuantinsuyo. Su gobierno se basaba en el linaje inca, formado por la Casa Real Incaica, que se refiere a la línea real descendiente desde el primer gobernador del Reino del Cusco, Manco Cápac, hasta el último soberano, Huáscar. Sus principales actividades económicas eran la agricultura, que estaba dirigida por el Estado, donde se cultivaban maíz, papas, frijoles, y la ganadería, con la crianza de llamas para llevar cargas pesadas y para tejer su lana, además de que su método de pago era el trueque. Sus ceremonias religiosas estaban relacionadas con la época de las cosechas. Realizaban ritos en honor a Pachamama para que las bendijera. También adoraban al dios Sol y se celebraban fiestas y sacrificios de animales y humanos en su honor. Tenían la presencia de sumos sacerdotes o Huillacuma y de sacerdotisas o Mamacuna, quienes eran matronas del Aclahuasi, un lugar donde las mujeres prestaban sus servicios laborales al Estado Inca y religiosos al dios Sol. Por último, practicaban la oración y la adivinación. Tenían un sistema social imperial con la presencia de la nobleza y de la plebe, en personajes como el mismo Ollantay, quien pasó de guerrero plebeyo a guerrero noble. El Inca siempre fue de sexo masculino y se le trataba con veneración y honor, considerándolo como hijo del dios Sol, cosa que se refleja en los diálogos de los personajes de la obra hacia el Inca. Su autoría es anónima, pero se sabe que es de procedencia inca, mantenida como tradición oral quechua, hasta que en la época colonial sería adaptada a obras teatrales, musicales hispanos y a la escritura por el sacerdote Antonio Valdés en el siglo XVIII y luego publicada en 1857 por el lingüista Johann Jakob von Schudi en quechua y alemán. A partir de allí sería traducida a otros idiomas como el inglés, francés, latín y ruso. En este contexto presentaban una riqueza y variedad literaria, pero limitada a la oralidad, ya que los incas no poseían escritura. Por herencia, este tipo de obras pertenecen a la corriente literaria indígena, aquellas obras que producen los mismos indígenas desde su propia visión del mundo, diferenciándose de las corrientes indigenista e indianista, siendo la primera obras que tratan sobre estos pueblos adaptadas a la perspectiva occidental, mientras que la segunda, sin ser necesariamente obras hechas por indígenas, exige una visión apartada del occidentalismo. Ollantay pertenece al género del drama histórico. Drama debido a que utiliza el diálogo y por lo tanto pertenece al estilo teatral, e histórico porque implica contextos, lugares y personajes reales a partir de una leyenda. La historia abarca 10 años y aunque no se mencione cuándo fue, históricamente estaría ubicado a partir del siglo XV entre el gobierno de Pachacútec junto con su hijo Amaru Yupanqui y el posterior gobierno de su otro hijo, Tupac Yupanqui. Sus temas son el amor prohibido, la estirpe noble y humilde, la rebeldía, el odio, la venganza, la guerra, la astucia, la valentía y el perdón. Después de que el Inca Pachacútec se negara a desposar al general del Antisuyo Ollantay con su hija la princesa Cusicoyur, debido a sus orígenes humildes, este la encierra en el calabozo de la Clahuasi y Ollantay, que creyéndola
muerta, se rebela, amenaza a todo el Cusco y formó un equipo en el pueblo de Tambo, donde se autocorona como Inca del Antisuyo. Entre sus compañeros estarán el general Orco Huaranca, Anco Ayú, Piquichaqui y sus demás séquitos. Después de largos años de batallas y con la muerte de Pachacútec y la sucesión de su hijo Tupac Yupanqui, este último logra capturar a Ollantay y a Orco Huaranca por medio de su general Rumiñahui. Extrañamente, los perdona y les da puestos más altos. A Ollantay le comparte su trono y a Orco Huaranca lo hace gobernador del Antisuyo. Después, se entera de que Cusi Coyur es su hermana y que tiene una hija, Imazumac, la cual fue concebida por Ollantay, por su unión con Ollantay, y la cual fue cuidada por su nodriza Pitusaya en el Aclahuasi, y ahí fue donde conoció a su madre. Este la libera y permite que se case con Ollantay. Es una poesía narrativa, pero con diálogos. Por eso no posee un narrador. Tiene un lenguaje informal, pero lírico. Además de figuras retóricas como el símil, epíteto, hipérbato, asíndeto, antítesis, metáforas, anáforas, pleonasmo, interjecciones y abundantes figuras de personificación. Tiene una estructura lineal, está escrito en verso y está dividido en 3 actos. El primero y el segundo con 10 escenas y el tercero con 8 escenas. Por último, transcurre en 16 escenarios y presenta descripciones lógico-lingüísticas, temporales, culturales y de acción. Buen día, mi nombre es Daina Yamilera Rodríguez, yo soy estudiante de la carrera Castellano y Literatura de la Universidad Nacional Experimental de Los Llanos, UNILLES. A continuación le voy a hablar de las múltiples dimensiones en la literatura indigenista nacional. Para hablar de la literatura indigenista nacional hay que remontarnos al romanticismo europeo en que surgió entre los años 18 y 19. Sin embargo, en Francia se comenzaba a resurgir otra corriente, la cual hacía un contrapeso al romanticismo, el cual era el realismo. Este estilo, a diferencia del romanticismo, lo que buscaba era compartir hechos, experiencias, datos y cosas verificables. De allí surge el realismo social, el cual es una especie de radiografía de los movimientos sociales, costumbres y culturales. En Latinoamérica se desprende una rama pequeña y específica, la cual es el indigenismo, el cual se comienza a escribir a partir de 1920. Es un movimiento que corresponde a Latinoamérica específicamente. Las principales exponentes tenemos en Perú, Ecuador, Bolivia y México. En Bolivia tenemos a Alcides Arguídez, cuyo escritor publicó la novela Raza de Bronce en el año de 1919, cuya novela fue pionera. En Ecuador tenemos a Jorge Icaza con su novela Guasipungo. En Perú, Ciro Alegría con su novela El mundo es ancho y ajeno, publicada en el año de 1941. En México tenemos a la grande, a la señora Rosario Castellanos con su novela Balún Canam, la cual publicó entre los años de 1956 y 1957. Las características principales del mundo indigenista tienen sistemas sociales, económicos, políticos y propios. Existen lenguas, culturas y creencias. Son marginados y discriminados por el Estado. Mantienen y desarrollan sus entornos y sistemas ancestrales como pueblos específicos.